¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido a su programa de Frente a Tabasco. Me voy a permitir presentar, como es costumbre, a los integrantes de esta mesa. Empezamos con Abiud Pérez Solán. Muy buenas noches, Abiud. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Feliciano Calzada Padrón, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero, mucho gusto. Y amigos, esta noche tenemos un invitado especial en esta mesa de Frente a Tabasco. Se trata de Guillermo Narváez Osorio, que a quien tenemos aquí le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches, ingeniero. Como ustedes saben, amigos, Guillermo Narváez Osorio es uno de los aspirantes a dirigir el PRI estatal, que próximamente saldrá la convocatoria. En estos momentos el encargado regional o el delegado regional está en funciones de presidente del PRI, tenemos entendido así, y deberán de sacar en breve la convocatoria para elegir al nuevo presidente. Nosotros quisiéramos que comentaras con nosotros, con Feliciano Calzada, con Abiud Pérez Solán, con un servidor, cuál es la situación del PRI en este momento, cuál debe ser la postura del PRI. La postura del PRI aquí en Tabasco va a ser como la postura del PAN, un tanto cargada hacia el gobierno, hacia las decisiones que quiere el gobierno de Arturo Núñez, o se convertirá en un partido chantajista, como el PAN a nivel nacional lo ha hecho, el PRD a nivel nacional lo ha hecho, y amenazan con salirse del Pacto por México. ¿Cuál es la postura que debe tener el PRI en Tabasco? Bueno, yo creo que primero habríamos que revisar un poco en dónde está el PRI y qué es lo que se tiene para a partir de ahí poderse plantar frente a sus relaciones con el gobierno del Estado. Y realmente el partido viene de un proceso durísimo, ¿no? Yo creo que hace un año nos pasó encima una aplanadora que nos dejó sin diputaciones federales, nos dejó sin senadores de representación, perdón, de mayoría relativa, nos dejó con 7 de las 17 presidencias municipales, nos dejó con un tercio de la Cámara de Diputados y nos dejó sin la gubernatura. Y eso generó hacia abajo un sentimiento de abandono, de orfandad, de los militantes, que hoy, un año después, todavía no hemos podido superar. Esto está claro. El partido no ha podido posicionarse de manera decidida como un partido de oposición frente al gobierno del Estado, porque todavía no hemos resuelto nuestras circunstancias internas después del proceso que se dio hace un año. Si tú vas hacia abajo, hacia los consejeros, hacia la militancia del partido, vas a encontrar que ese es el reclamo. Yo creo que nos faltó hacer un recuento rápido de daños y de poder responder a una circunstancia que posiblemente la veíamos leja y que no estábamos preparados para que pudiera darse un evento de tal magnitud. Por eso hoy estamos inmersos en tiempos verdaderamente difíciles, porque estamos a menos de 2 años de la elección de diputados, de la renovación de las presidencias municipales, las elecciones de diputados federales, la renovación del Congreso. Estamos a menos de 2 años. Podríamos decir que estamos a menos de 1 año y medio de que tengamos ya candidatos o precandidatos. Y nosotros todavía no hemos podido sustituir a la dirigencia con dirigencias municipales vencidas, con sectores ya vencidos, con seccionales que ya están siendo militantes del PRD o del PAN en algunos municipios. Bueno, pues entonces es un panorama un tanto interesante. Primero creo que tenemos que resolver esto y a partir de la fortaleza en la que salgamos de este proceso, podernos plantar en el buen sentido frente al gobierno para establecer las reglas en las que nosotros somos oposición y ellos son gobierno, pero que tenemos que
coincidir en intereses por el bien del Estado. Y en la medida en que ellos no hagan las cosas correctamente, señalarlas, porque ese es el papel de la oposición, una oposición en que no seamos paleros del gobierno, pero tampoco seamos chantajistas del gobierno. Claro. No sé si Sí. los compañeros tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí. Guillermo, vimos un proceso electoral en el 2012 muy enfrentado, Sí. dividido, no pudo haber control del gobierno sobre el partido como tradicionalmente se hacía, y todo esto originó lo que ya platicabas, pero también hemos visto que los priistas no aprenden, se niegan a ver su realidad. ¿Qué pasó realmente en el 2012? Aquel 1 de julio fue una elección, como tú dices, donde la aplanadora pasó encima, pero fue producto de lo mismo. Claro. Hoy están ustedes inmersos en este proceso interno y lo primero que estamos viendo es el enfrentamiento y a los mismos chantajistas, a los mismos que crearon el caos y que propiciaron la derrota, ahora exigen una posición dentro del partido que vuelve a poner ante la sociedad al PRI en un escenario que no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Qué hacer para hacer a un lado a esos políticos que llevaron al PRI a la derrota? Los conocemos, los sabemos. Inclusive algunos quedaron del otro lado, como tú bien decías, ya en el PRD, pero algunos están allá y siguen acá, enfrentando y dividiendo. ¿Cómo convencer si el PRI, con su solo voto, no llega a ninguna parte? Necesita el otro voto de esa sociedad que no está en el padrón, porque ya vimos los números. PRI y PRD, que era en ese tiempo su competidor, en unas cuentas claras, casi hay un empate técnico. Lo que les lleva a ustedes a las derrotas son esas alianzas, que la alianza de ustedes no funcionó. Pero mientras que tengan esos enfrentamientos a la sociedad, ese voto sigue ahí cautivo. Y como tú dices, ya tienen enfrente prácticamente la organización del proceso electoral intermedio. Sí, claro. ¿Qué hacer? Que además, si en este proceso electoral intermedio no salimos fortalecidos y no recuperamos parte de lo que perdimos, el 2018 es nulo, realmente, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar el 2018? Efectivamente, yo coincido, si nosotros no entendemos cuál fue el mensaje de la ciudadanía en el 2012 hacia la cúpula priista, no la cúpula, sino hacia la burocracia priista, si nosotros no entendemos que los ciudadanos nos dijeron y la militancia nos dijo, hey, estamos hartos de pleitos, hey, estamos hartos de discusiones, hey, lo que nosotros estamos buscando es alguien que se interese por nuestros problemas y porque le encuentre solución. Ya se veía venir lo que hoy en Tabasco ha hecho crisis. Ya teníamos un desempleo que iba a niveles increciendo, pues, que hoy los tenemos alarmantes. Nuestros niveles de seguridad también eran lamentables, o sea, sí teníamos ya problemas de seguridad. Claro, hoy hicieron crisis, pero si no entendemos que la sociedad nos mandó un mensaje en donde nos dijo que quería que el quehacer político fuera de una manera distinta y no los enfrentamientos que habíamos nosotros propiciado o que se habían propiciado, porque el problema fue que en la sucesión, de manera lamentable, se alentó una gran división hacia el interior de los políticos priistas y se formaron dos grandes bandos, poderosos, estructurados, con grandes estructuras electorales, que generó una gran división. Entonces, si no entendemos eso, si no entendemos que lo que se está diciendo la militancia es, hey, pónganse de acuerdo, no nos dividan, no nos enfrenten. Si hoy no tenemos gobernador, necesitamos alguien que nos represente para poder servir de puente para nuestras demandas sociales.
Y ese tiene que ser el PRI. El PRI tiene que regresar a su origen de partido político y dejar de ser la estructura electoral a la que la convertimos en los últimos años. Sí, muchas gracias. Feliciano, no sé si tengas algún comentario o pregunta. Sí, cómo no. Yo creo que el fenómeno que vivimos el año pasado con la elección era desde mucho antes una crónica De una muerte anunciada. de una elección que íbamos a perder. Sí. En los últimos 2 años, las dos instituciones que fortalecen la política en cualquier estado, el gobierno en el poder y el partido en el poder, no tuvieron de dónde, no existieron. Por un lado, el partido manejado aparentemente por novatos que sencillamente no hacían política, no hicieron política. Por otro lado, el gobierno, un secretario general de gobierno que desde el primer día del sexenio se lanza como que precandidato, cuando la responsabilidad del secretario general es el que de coordinar a todo el gabinete y no mostrar la cara ni el interés, porque inmediatamente choca con sus compañeros, que fue lo que sucedió. No solamente chocó, sino golpeó a sus compañeros que no se identificaron con él. Entonces, ¿cómo era posible si un gobierno internamente está desquebrajado y externamente no hace obra, y un partido que no hace política? Pues entonces lo que sucedió pues estaba perfectamente ya muy claro de que iba a suceder, ¿no? Claro. Entonces, los tiempos que estamos viviendo ahorita en el partido, lo he dicho varias veces aquí, a mí no me preocupan. A mí me ha tocado vivir estados del país que se perdió la gobernatura priista y entonces todavía falta tiempo para que el partido agarre su aire. Entonces, yo creo que de enero del año próximo es cuando el partido se debe sentar ya con un comité directivo total de profesionales, que se fue muchísima gente al PRD, eso es sano. Ya éramos demasiados en el partido. Sí, pero demasiados porque estábamos en el gobierno. Sí, claro. Identificación con el partido no había. Bueno, no llegamos a tener precandidatos que dijeron, si no me dan la nominación, me voy a otro partido. Si a nivel de liderazgo no había identificación con el partido, ahora en la base, allá abajo, mucho menos. Entonces, yo creo que tenemos todavía mucho tiempo de sobra para organizarnos de aquí al 1 de enero. Sí, y además, don Feliciano, en esa organización yo veo para el PRI. Para el PRI yo veo un futuro bueno, porque su contraparte o la competencia que es el PRD llega dividido, en crisis económica, enfrentado con Morena, que seguramente va a competir ya para el 2015, y el PRI puede capitalizar el descontento que hay a 7 meses de gobierno. Tenemos un problema grave de inseguridad, jamás visto en la historia moderna de este estado. La crisis de seguridad tiene al gobierno que no le encuentra la forma de resolverlo. La crisis económica de una extrema pobreza, en donde se ha dicho 7 municipios con extrema pobreza en un estado que prácticamente hasta la década anterior era rico. Y no se puede. Tenemos un gobierno que ha llegado con una burocracia a la que se enfrenta, con la reducción de sueldos, con las prebendas de algunos y el abuso de otros, y una procuración de justicia que no la vemos por esa impunidad con la que se están actuando la delincuencia en este estado. Bueno, tenemos una serie de problemas, pero no vemos a un PRI que encabece esas demandas. El PRD encabezó demandas. Sí, claro. Esas demandas que fueron acusaciones tras acusaciones, siempre un PRI corrupto, siempre un PRI prepotente, abusivo en el gobierno. Pero cuando llegan a ser gobierno, se encuentran con un verdadero desastre. El PRD o los expriistas no pueden gobernar sus municipios
pero no vemos, Guillermo, a ese PRI que necesitamos verlo como una oposición, no la oposición que cierre calle, que cause violencia, no, que encabece estas demandas y le exija a este gobierno que cumpla, porque verdaderamente los que votamos en contra del PRI era que queríamos un cambio que no vimos y nos equivocamos. Pero a ustedes, ¿cómo les vemos? Enfrentados. Sí. ¿Y quiénes son? Los mismos de siempre, de los que la sociedad ya está cansado. No quiere seguir viendo a un Evaristo Hernández chantajista, insultando con una cuenta pública que todavía sigue en discusión. No queremos ver a un Félix Sarracino joven que actúa como un político viejo, con un sector donde siempre estuvo presionando y fue causa del desastre que vivimos. Quizá se salve alguno que otro de todos esos que andan ahorita atrás del PRI. ¿Cómo no se pueden ustedes poner de acuerdo en una mesa como esta de discutir los problemas y que salga el mejor? Porque eso es lo que la sociedad está exigiendo ahorita con los problemas que yo te decía. ¿Por qué no ponerse ustedes de acuerdo y no los insultos que diarios escuchamos? Claro. Mira, yo creo que alguna gente se han confundido. Yo he dicho que tiene que haber una dirigencia de unidad y la gente cree y muchos dicen, no, es un candidato de unidad, no, es una dirigencia de unidad. Y cuando hablas de una dirigencia de unidad, hablas de una dirigencia en donde puedan estar representados todos. Yo estoy convencido que muchos tienen aspiraciones políticas a corto o mediano plazo. Bueno, pues que hagan política. O sea, el partido tiene que volver a hacer política. El partido tiene que volver a ser la casa de todos. El partido tiene que volver a permitir que todo aquel que tenga aspiraciones políticas las pueda hacer de manera correcta, sin cortar ningún tipo de aspiraciones. Dentro del PRI cabemos todos. Yo coincido con Chano. Se perdió el sentido profesional de hacer política. Inventamos políticos. Y lamentablemente cada 3 y cada 6 años inventábamos políticos, inventábamos dirigentes priistas. No ha habido una identidad de partido, porque cuando tú tienes una identidad de partido entiendes perfectamente las reglas en las cuales juegas. Porque muchos nos gusta que el partido actúe de manera vertical cuando nos conviene, cuando nosotros somos los beneficiados. Pero cuando el partido quiere actuar de manera vertical y no nos beneficia, entonces ahí hablamos de imposición, de intolerancia, de decisiones centralistas. Si tú eres un político profesional, sabes que la política es tiempo y circunstancia, ¿no? Y que todos podemos seguir haciendo política, no necesariamente en los cargos directivos. La inclusión es lo fundamental, y lo que se nos ha olvidado en las últimas épocas fue la inclusión, la intolerancia, la soberbia. Eso no puede conducir a ningún lado. Si seguimos en esa actitud, nos va a ir mal. Porque además te quiero decir una cosa, la elección del 2015 es una elección bastante seria. Yo creo que ni don Chano, con todos los años que lleva de ser priista, o tú Moisés, o tú o yo, la hemos enfrentado. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarla como oposición. Y nos vamos a enfrentar al gobierno y su partido. Digo, quien me diga que en el 2015 el gobierno o el PRD no va a actuar como partido en el gobierno y va a poner lo posible y lo no posible para obtener sus posiciones, pues estaríamos engañándonos, ¿no? Entonces vamos a enfrentarnos al partido y su gobierno, que no nos debe extrañar. También nosotros lo hicimos. Claro, si me permiten voy a leer solamente un mensaje de los que se han recibido del 933-123-9335. Dice que ya pasó el tiempo en el que el partido, el PRI, mandaba. Ahora deben de probar como oposición. Sí, claro. Bueno, eso es correcto. Sí. En el PRI tenemos que aprender a hacer oposición y el PRD tiene que aprender a hacer gobierno. Así es. Comentaba Feliciano Calzada en su intervención de hace un momento que se fueron muchos priistas al PRD, muchos priistas que a lo mejor no les dieron oportunidad dentro del PRI a ser candidatos. Tal es el caso de Arturo Núñez Jiménez, por ejemplo, que bueno, sí se le dio la oportunidad de ser precandidato, la pierde con Manuel Andrade y bueno, pues entonces se sale y se va al PRD.
Pero los priistas tienen una gran orfandad aquí en Tabasco. Una orfandad en este momento por el sentido de que no tienen un gobernador priista. Eso los hace sentirse huérfanos. Pero hay otra orfandad, que no tienen un dirigente, tal vez, en el partido que haya sabido conducir al partido con la altura, con la seriedad, con el profesionalismo que debe tener un partido de oposición. Yo le he oído mencionar mucho a Guillermo Narváez en algunas otras entrevistas en otros medios, donde dice que el paso número 2 será, si él llega a ser el presidente del partido, formar los cuadros y las capacitaciones, lo cual se ve evidente, porque en la clase política ahí tenemos los únicos políticos visibles o más visibles, digamos que son los diputados del PRI en el Congreso local, que bueno, la verdad, se salvan a ir verdaderamente así como que muy poquitos, uno, dos, digo, no sé, pero muy pocos, ¿no? Yo creo que sí hace falta una capacitación. ¿Cuáles serían esos planes de capacitación? Sí, yo creo que en el corto plazo, en el inmediato plazo, necesitamos generar y capacitar a nuestros propios cuadros, a nuestros seccionales fundamentalmente y a nuestros líderes en centros que deben de estar en cada uno de los municipios, más que una escuela de cuadros municipal, centros de activismo. Volver a un viejo método que tengo que decirlo aquí, alguna vez utilizó Andrés Manuel López Obrador, crear verdaderos activistas. Y esos centros de activismo tendrían que estar en cada uno de los municipios, en donde podamos mantener durante 15 días, 5, 10, 15 activistas, con una capacitación desde la mañana hasta la tarde, impartida por los liderazgos priistas, por la gente que ha estado en los cargos públicos y en los cargos políticos del partido, capacitándolos también en materia electoral. Fíjate que el problema de los priistas hacia abajo es que no bajamos las grandes decisiones. Yo te podría decir en este momento que si tú le preguntas a otros partidos qué es lo que se está discutiendo y las reformas que Peña está planteando, y te van a decir, no, es que estamos en contra de la reforma eléctrica, estamos en contra de la reforma energética. Te lo dicen ellos. Tú le preguntas a nuestros cuadros, tú le preguntas hacia abajo y no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque no hemos bajado la información, porque se queda en un nivel y no baja hasta la base misma. Por eso para ellos es muy fácil generar sus opiniones, porque no tenemos una contraparte. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear verdaderos activistas, activistas que estén ahí y que salgan dispuestos a regresarse a sus comunidades con información suficiente que permita dar la batalla frente al activismo que el PRD ha desarrollado. Yo me atrevería, además, a adicionar a lo que estás diciendo, que lo que se ha perdido, al menos con los priistas en Tabasco, es la mística del partido. Sí. Esa identidad, esa mística del partido, si tú le preguntas a esa base que tú consideras priista, ahí abajo, no saben cuáles son los documentos del partido, no saben qué significa ser priista, no saben cuáles son los principios básicos del PRI. Y se ha perdido esa mística de partido que es fundamental, sobre todo en política. Y hay otro factor fundamental. El PRI tiene que empezar desde ahora a buscar y a sondear quiénes son los candidatos que la gente está pensando en ellos para que los represente en los próximos procesos electorales de renovación de alcaldías, en renovación de Congreso y en las diputaciones federales. El PRI ya no puede ir con candidatos que no respondan a la simpatía y a los intereses de los electores de sus distritos electorales. Si nosotros no hacemos esto y nos vamos por los métodos tradicionales de 20 candidatos un día antes del cierre de registro, estamos muertos. Tenemos que ir pensando en quiénes son nuestros candidatos, quiénes van a ser los que la gente determine, porque al fin y al cabo son los que van a votar, y tenemos que ir pensando desde ahorita y viendo también
contra quién nos vamos a enfrentar. Porque muchas veces salimos a los procesos electorales y no sabemos ni contra quién, no sabemos ni las fortalezas y debilidades de nuestros adversarios, y salimos además, tenemos que ir construyendo un discurso también que sea el discurso de la gente, porque a veces salimos con un discurso de candidatos nuestros que de pronto empiezan a ofrecer 20,000 cosas cuando eso no está en el día a día de la gente. Yo creo que necesitamos también saber cuáles son los requerimientos de los electores de cada uno de los municipios, de los distritos, para que podamos construir a través de nuestros órganos de reflexión el discurso que deben de manejar nuestros candidatos. Así es, porque eso que estás diciendo, Guillermo, la verdad se da en todos los partidos en la actualidad. Es decir, todos los partidos en la actualidad están rebasados por la sociedad civil. No hay un solo partido que realmente se pueda decir que represente a una sociedad civil. Se quedaron estancados tal vez en sus principios, en su forma de hacer política, ¿Sí? en la manera de manejar sus intereses, en épocas atrasadas, y no representan a la sociedad civil. Y entonces ahí tenemos candidatos, como tú mencionas, que están ofreciendo cosas que la sociedad civil no está pidiendo. La sociedad civil ya ha pedido y lo exige a gritos por otros medios. Claro. Queremos agradecerte mucho Muchas gracias. tu presencia en este programa, donde no es usual o no era usual tener invitados especiales. No sé, algún comentario final. Era nada más un bloque, ya te echaste dos. Sí. No, yo agradecerte tu generosidad, me da mucho gusto platicar aquí con el maestro Abiu, tenía rato que no lo hacíamos, y bueno, estar platicando aquí con don Feliciano siempre es un placer, platicar con brillistas que tienen experiencia, años, sabia, como dirían algunos, callo en el quehacer político, y siempre es importante compartir estas cuestiones. Yo te lo agradezco, qué generoso de tu parte. Al contrario, muchas gracias, bienvenido, esta es tu casa, y pues que la contienda sea limpia. Eso yo creo que es lo que están esperando todos los priistas. Que gane el mejor. Con igualdad de oportunidades, de circunstancias, que la convocatoria sea transparente y que el proceso sea limpio. Y que salgamos muy unidos. Eso es muy importante, porque también están corriendo el riesgo de perder la gran oportunidad de volver a perder ante un gobierno que comete errores garrafales cada 5 minutos. Entonces, bueno, ahí está una gran oportunidad. La capacidad de la nueva directiva sería de unir. Unir. Si en el proceso no se logra esa unificación, hay tiempo para lograrlo. Claro. Y ahí es donde puede salir la manifestación del profesionalismo, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Amigos, regresamos en un momento más de Frente a Tabasco. Muchas gracias.